Bueno, es un gusto tenerlo en el programa. Es la segunda vez que podemos conversar con él. Sí, hoy día tenía que estar en el estudio, pero como nos encanta desfilar, ha sido imposible obligarlo a salir de su despacho y bajar hasta la zona sur. Oscar Mario, qué gusto tenerlo en Posata. Bienvenido. Muchas gracias, querido Juan Carlos. Un gusto, como siempre, poder saludarlo. Me disculpo nuevamente por no poder estar en el canal. No teníamos en la agenda de que haya sido de tantas horas algo tan realmente noble, de que es ver con tanto fervor cívico todos los desfiles los cuales están pasando aquí por el frente del edificio. Y al final del día, la parte importante es la eficiencia en el tiempo, así que por eso estamos acá por Zoom nuevamente. Ministro, quizá la gente dice, bueno, el Ministerio de Desarrollo Productivo Rural y Agua, luego del ajuste que ha originado el presidente con la reducción de otros ministerios y qué sé yo, va a adquirir otro tipo de responsabilidades adicionales a las que ya eran muchas que usted tenía. Sí, querido Juan Carlos, vamos a asumir, sin embargo, todavía no está presentado el decreto al respecto de la reestructuración. Nosotros como ministerio hay que también comentarle a la gente, cuando fue la primera reconfiguración, fue la unión de 3 ministerios. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que quedó después posteriormente solamente la parte de agua. Ahora esperamos de que dentro de esta reestructuración ya estas 2 áreas trabajen nuevamente en conjunto y en coherencia, porque ante lo que es la generación de soluciones en recursos hídricos, llámese agua potable, saneamiento básico, residuos sólidos que son todo el tema basura, las diversas cuencas que son los ríos primarios, secundarios y demás, sobre todo eso se tiene intuición, pero adicionalmente a eso, cuando se habla de medio ambiente es mucho más amplio y estas 2 áreas para el mundo siempre trabajan en conjunto. Por eso existía un ministerio como estaba. Posteriormente también entró lo que es el ministerio y se conformó un viceministerio de Desarrollo Rural, de que ve todo lo que son los proyectos agroproductivos en todo Bolivia, desde camélidos, quinoa, hasta mandarina, chirimoyas y demás, uva, etcétera, todo. Y posterior a ello también está la incorporación del otro ministerio, que era el de las industrias, que era el de desarrollo productivo, ¿no? Propiamente dicho, de que eran todas las industrias las cuales se habían hecho en el Estado, en teoría, en favor de la población, pero en realidad nunca dejaron de ser, al final del día, un buen negocio para pocos, cuando se evidenció sobreprecios mayúsculos en diversas obras las cuales se realizaron a lo largo y ancho del país. Oscar Mario, ayer usted ha tenido una reunión con el sector inmobiliario, ¿no? Que de alguna manera está nerviosísimo con el tema de la seguridad jurídica. Hay empresas que dicen están firmando contratos irregulares. Lo vimos ayer secundado por el ministro de Finanzas. ¿Cómo ha evolucionado esto? Mire, en realidad quienes hemos secundado la reunión es el Ministerio de Desarrollo Productivo, porque tiene un área la cual es de defensa al consumidor cabalmente. Sí. Y esta área de defensa al consumidor es la que la tiene la tuición por mandato de hacer, primero que nada, una verificación de que los contratos que eran registrados en defensa del consumidor estén exentos de cláusulas abusivas. Ya. Significaba de que 25 cláusulas son las protectoras de los derechos de cualquiera que firmó un contrato entre privados. Al final del día, si usted compró un lote con la empresa, la que sea, fue un contrato entre privados, estamos de acuerdo con ello. Sí, pero sí. La tuición acá del ministerio es cabalmente, que no es nueva, sino ya venía, era de que estas 25 cláusulas estén presentes en el contrato para que no sea lesivo a una de las partes, valga la pena decir, a la persona que compró. Y nosotros, a través de las denuncias, las cuales, esto es muy importante, tienen que ser bien formuladas en defensa del consumidor en cualquiera de las oficinas que tiene en todo el país, debe ser con documentación, debe ser con recibo, debe ser con la constancia.
para que Defensa del Consumidor pueda actuar. Y ahí es donde viene la parte ya donde nosotros entramos, querido Juan Carlos, porque es instrucción ya del área correspondiente, Defensa del Consumidor, y por ende del Ministerio, cuidar de que las personas, que cabalmente la mayor parte son de bajos recursos, de bajos ingresos, realmente no hayan sido vulneradas dentro de sus derechos. Y esto es algo lo cual nos conlleva a poder comentarle de manera muy apropiada y por supuesto con informes ya técnicos legales, por ejemplo, de un caso en particular. No es el único, lo repito, no es el único. Hay muchas irregularidades en distintos contratos, Juan Carlos, muchas. Y no solamente en los contratos, sino también, incluso como podemos llegar nosotros, hasta revisar cómo fueron aprobadas las organizaciones, con qué documentación, en qué municipio. Podemos revisar absolutamente todo. Y es ahí donde hemos encontrado nosotros de que no solamente se trata sobre un tema de el contrato como tal, sino también sobre otra serie de irregularidades. Y fíjese lo que le voy a decir en este caso de acá, que es bastante duro. Hay una urbanización en el municipio de Guarnes que se llama San José Obrero, que pertenece a una empresa que se llama Mipahuichi o el Pahuichi. Esa empresa, Pahuichi SRL, esa empresa, la primera vulneración fue de que hizo aprobar un contrato con el cual recibió ese certificado de cláusulas no abusivas, y ese era el contrato que debía hacer firmar a todas las personas que compraron. ¿Qué cree usted? No, a ver, cuénteme. Le cambiaron de contrato. Y ese contrato, el cual cambiaron, solamente incorporaba 14 de estas cláusulas en vez de las 25, y muchas de estas también tenían problemas de alteraciones de manera unilateral, y se las voy a describir un poco cuáles son las más graves, que son 5 de ellas. Primero que nada, lo que ellos estaban haciendo están haciendo, y es por eso que tenemos nosotros ya que seguir ante la siguiente instancia con los afectados, que es la justicia, que es quien determina realmente cuáles van a ser las sanciones, no somos nosotros. Nosotros investigamos, pero quien determina es la justicia. Una de ellas, por ejemplo, de estas vulneraciones, toda la platita que la familia o las personas habían pagado a lo largo del tiempo, si ellos no podían pagar, inmediatamente les revertían el terreno y perdían la plata. Imagínese eso. O sea, sin hacer una consolidación de esto es lo que me debes, esto es lo que me diste. Nada. Perdían el 100% de todos los ahorros los cuales habían pagado a lo largo del tiempo, desde meses hasta años. La segunda era de que les reducían el plazo que tenía la persona como posibilidad de retraso ante cualquier eventualidad que cualquiera puede tener en su vida. Se enfermó, se accidentó, lo que usted quiera, o por último perdió el trabajo, y le daba el contrato que se hizo aprobar y que todas tienen que tener como mínimo, esos son 90 días. Ellos los redujeron unilateralmente a 60 días. Ya de entrada le quitaron 30 días a las personas las cuales firmaron ese tipo de contratos, vulnerando evidentemente los derechos del consumidor. Después le prohibían la transferencia del terreno, que si bien sí, no es de ellos todavía porque no han terminado de pagar, pero nuevamente pudo haberse enfermado, pudo haber tenido su hijo el cual tiene algún problema. A ver, en otras palabras, puede tener otra persona que termina al final del día pagando el terreno. Claro. Y lógicamente le pagaba lo que el otro había terminado, o sea, lo que el otro había pagado en las cuotas que le había correspondido. O sea, algo normal y natural para personas coherentes, y principalmente para que el Estado defienda también eso. Prohibido rotundamente. Si no era él, no era nadie. Porque básicamente estaba obligado a perderlo prácticamente ante las desgracias que podía tener. O sea, si te daba COVID, estabas ya chao, porque te morías, sí, y se terminaba la historia. Pero si le daba cualquier cosa, imagínese, podía accidentarse y nadie más podía terminar de pagar. O por último, no tan grave como eso, pero más usual, se enfermaba, perdía su trabajo, por último se iba a trabajar a España, si usted quiere, o a cualquier otra parte del mundo porque no le fue bien
en su negocio o en lo que usted quiera, y no podían transferir el pago a que otra persona lo pueda seguir haciendo. Y adicionalmente a eso, no contentos con ello, le plantaban o le ponían $1 de multa por día de retraso. Uy. Sin que haya el límite, sin que haya tampoco un mecanismo que limite la acumulación, nada, o sea, $1 por día, y no importa si te atrasaste 60 días, ya son $60. Y aún así todavía siguiendo pateando más adelante, en final del día, lo que se denota claramente con este tipo de denuncias que estamos haciendo es de que su negocio no era vender terreno, su negocio era estafar a la gente. Su negocio, y como esos son demasiados los cuales seguimos encontrando, y lo repito y lo recalco, las personas tienen que llegar con las denuncias, las cuales son verificables y que nos permiten avanzar después en poder hacer este tipo de acciones. Es por eso de que es bueno aclarar a la población, por ejemplo, que este tipo de contratos, al no ser legales, no tienen fuerza jurídica, en otras palabras son nulos. Pero qué bueno que la gente lo sepa, qué bueno que la gente hoy día, ministro, a través de esto, y he visto en los comentarios justamente de esta noticia, todos son favorables, por fin alguien está haciendo algo, qué bien que le han puesto, como se dice, el cascabel al gato, en fin, creo que usted le ha dado en la piedra de toque porque hay muchas familias afectadas. Yo tuve una conversación en conjunto con el ministro Espinosa, con el presidente Rodrigo Paz. Al no ser este el único caso y haber otros varios más, y van a seguir habiendo más, se lo aseguro esto, porque hay gente que efectivamente como empresario ha querido hacer las cosas bien y está haciendo su contrato bien, respetó lo que usted quiera, pero hay otros que entraron literalmente a hacerse rico a costa del dolor y también de la ilusión de miles de familias en Bolivia. Hay que decirlo claro y concreto, y el presidente fue claro y concreto: métale con todo, no importa quién sea. Y eso es algo lo cual yo estoy haciendo, a pesar de que entendemos de que van a venir demasiados ataques posteriores y van a venir también seguramente altas repercusiones, las cuales van a querer enlodar seguramente una gestión la cual está siendo 100% en favor del más vulnerable, 100% en favor de quien lo han estafado, haciéndolo firmar contratos los cuales ni siquiera eran los mismos los cuales estaban registrados, u otros los cuales fueron alterados. Y adicionalmente a eso, para terminar, querido Juan Carlos, en este tema de acá, fíjese lo siguiente: como instancia de defensa del consumidor no somos jueces, o sea, no somos la justicia para decir esto es blanco o esto es negro, esto es legal o esto es ilegal, es la justicia, pero defensa del consumidor se acompaña y va a acompañar en los distintos procesos, porque cuando uno habla de una urbanización, no habla de 1 o 5 personas que compraron, son cientos en muchos casos que han comprado, por lo tanto son víctimas múltiples, es lo que se llama, y ya recae sobre otro tipo de delito como por ejemplo estafa agravada. Ahora bien, hasta acá yo le voy a seguir comentando en los días posteriores y vamos a seguir nosotros mencionando nombres, empresas, urbanizaciones, irregularidades, porque lo importante es que la población esté bien informada, porque se desinforma mucho a través de gente la cual quiere seguir lucrando con la desgracia, abogadillos que aparecen diciendo no, yo puedo todo, y sin embargo están solamente buscando cómo poder sacarle más plata a quien ya está sufriendo literalmente algún tipo de desgracia. Hay otros los cuales van a querer seguramente excusarse o querer hacer algún tipo de acciones, las cuales judiciales en este caso, que también irán a ser propiamente denunciadas, pero yo más me centro en algo que es importante. Cuando uno tiene una comunicación oficial, como usted nos está dando la posibilidad de hacérselo a través de su medio, sabe la realidad, y con la realidad y la legalidad son 2 elementos fundamentales para saber cuáles son sus derechos y si han sido vulnerados o no han sido vulnerados. Sabe cuáles son sus derechos y ahí es donde se hace lo correcto. Lo correcto es lo que debe hacerse, y eso es para lo que estamos desde el Ministerio. La instancia de Economía está tratando también otros temas para ver cómo se puede dar salidas alternativas con las empresas que han hecho bien las cosas. Nosotros estamos literalmente para estar del lado del consumidor y viendo de que no se vulneren sus derechos. ¿Y sabe qué es lo más anecdótico de esto? ¿Hasta dónde llega
este tipo de mafia, Ujú. el día domingo, querido Juan Carlos, se metieron al sistema del gobierno en Wow. defensa del consumidor y han alterado partes del sistema haciendo cambios de contrato, haciendo que aparezca información o desaparezca información. Imagínese el poder económico que tienen para ver hasta dónde son capaces de llegar. No, realmente de terror, porque son mafias organizadas, y ustedes se están metiendo a pelear contra estas mafias. Bueno, en buena hora, no está solo, ministro, y el gobierno nacional en esta ruta, pero usted está manejando la producción, y vaya que si este país necesita producir, por favor, necesitamos, y sobre todo producir en el campo. ¿Qué proyectos tenemos a corto plazo o que se les está dando continuidad, mi querido ministro? La verdad es que es extremadamente largo comentarle porque son miles, no son cientos de proyectos. Son miles de proyectos con miles, en realidad son miles de millones de bolivianos los cuales están siendo destinados, porque nosotros fuimos bastante claros y concretos. No estamos para cortar nada de lo bien que se estaba haciendo, no estamos para eso. Estamos para poder continuar trabajando del lado de los productores y la producción. Por lo tanto, muchos programas y proyectos se le buscó corregir, se le buscó lógicamente darle la viabilidad. En muchísimos casos tuvimos que hacer varias modificaciones porque nos afectaba el tema del tipo de cambio en ese momento, porque había un paralelo que era una realidad y también un fijo, el cual era una distorsión. Y al final del día, las empresas que tenían que ejecutar estos proyectos, muchos productos o algunos eran importados. Por ejemplo, si usted está haciendo un sistema de riego, claramente entendemos que en Bolivia no hacemos, por ejemplo, muchos elementos los cuales sirven para el sistema de riego, llaves, no sé, las mangueras, los aspersores, no lo sé, digamos, muchísimo. O las tuberías, cuando son otro tipo de tuberías más especiales, en fin. Ahí era donde había una distorsión brutal, donde muchos proyectos habían ya quedado paralizados. Prácticamente todos le buscamos la solución y le buscamos cómo poder dar continuidad. Ahí tenemos varios, los cuales son los que están en ejecución. Otros son los que han ido naciendo ya en esta gestión de estos 9 meses, con lo cual también hay que mencionarlo, prácticamente 3 meses hemos tenido más bien atendiendo conflictos que trabajando en beneficio de los productores de la población. O sea, casi 3 meses nos hemos tirado de gobierno por nada más que atender conflictos. Y en este caso en particular, muchos de los proyectos también han sufrido deterioro en el tiempo porque tienen plazos establecidos. Ahora bien, a mí me gustaría ser mucho más puntual y no hablarle solamente de generalidades, pero proyectos, por ejemplo, en camélido, en quinoa, en frutos amazónicos, son demasiados los cuales tenemos nosotros en proceso, en carpeta y también ya en aprobación desde la Asamblea con créditos y otros tantos más de que van a seguir avanzando y van a seguir saliendo y van a seguir generando mayor economía y producción en el país, como usted lo menciona, pero me gustaría tener una próxima oportunidad para mostrarle con propiedad cuántos proyectos hay en La Paz, en el norte, en los Yungas, en lo que es la zona andina, cuántos proyectos tenemos, por ejemplo, en Oruro, Potosí, en Chuquisaca, etcétera, porque ahí vamos a tener realmente la dimensión de cuánto es lo que el ministerio venía gestionando, está gestionando y tiene también, y pretende también gestionar para lo que son los próximos meses que vienen. Ministro, no le está diciendo un sordo, ¿eh? Así que no. Si el desfile no nos impide, como en esta oportunidad, me va a gustar acompañar a la gente con las imágenes de los proyectos y demás. Sé que usted tiene una mirada muy ejecutiva. Y eso creo que es lo que le hacía falta a la nave del Estado, tener una mirada ejecutiva para hacer las cosas. No, en la empresa privada no se puede charlar, hay que hacer y mostrar resultados. Así que yo quiero decirle
un hasta pronto, la voy a dejar picando en área chica para que usted venga, yo no voy a ser bociña y pueda meter el gol, por supuesto, y podamos compartir. Oscar Mario, de verdad, creo que usted tiene una de las carteras más amables del Estado. Y me parece interesante que el país tenga un ministro que esté sensible con estos temas que usted acaba de describir como la defensa del consumidor, pero al mismo tiempo esté atento a lo que va a ser el fomentar la producción en el campo fundamentalmente y el manejo del agua en nuestro país. Se nos viene un super niño y creo que todos tenemos que hacer campaña frente a esto. Ministro, le digo un hasta pronto. Me encantó verlo bailando en el Gran Poder. La próxima lo voy a ver saltando como el presidente, por favor. Tenemos. Tengo un año para poder practicar y tengo un año para poder aprender todos los pasos que el presidente domina. Oscar Mario, le agradezco por la gentileza que tiene con Postdata y cerrado, cuando su agenda lo permite, lo esperamos acá en el estudio. Vamos a estar, porque es parte también lo mismo, y perdón que tome unos segundos más, es parte de lo que le dije también a la Asamblea Legislativa, en diputados, le dije, por favor, convóquenme para que les muestre departamento por departamento, rubro por rubro, todos los proyectos que hay, la cantidad de gente a la cual va a ser impactada y beneficiada, y cómo esto al final del día va a seguir beneficiando a las familias en los mercados que consumen, que están preocupadas también de que su platita le alcance, y la única forma, Juan Carlos, de que alcance es pues produciendo más, no hay otra, no hay magia en este tema de acá. Cada vez de que se tomaban decisiones las cuales eran totalmente adversas a cualquier sector productivo, la producción se caía. Por ejemplo, le voy a decir solamente un ejemplo, el maíz. Bolivia llegó a exportar maíz, Juan Carlos, llegó a exportar. Una vez prohibieron la exportación, inmediatamente se tiró la producción y ahora tenemos un déficit tan grande como también ha pasado con otros muchos productos, por ejemplo, el tema de la leche, por ejemplo, el tema también de otros insumos, los cuales en su momento el arroz, por ejemplo, que Bolivia exportaba y ahora ya ni su producción nacional alcanza porque literalmente nadie invierte su plata para perder, o sea, no existe eso. Así es. Quien invierte es para poder mejorar su vida de él y de su familia y tener un futuro, no es para otra cosa. Todos cuando agarramos y tenemos un trabajo propio o cuando también estamos trabajando en la producción, empresa, industria, taxi, ferretería o lo que sea, es para darle mejor bienestar de vida a nuestras familias, no para perder, porque si no, no hay forma de progresar y salir adelante. O sea, eso creo que es algo lo cual entiende mayoritariamente la población y por ende el Estado, primero que nada, ha sido algo lo cual, con órdenes del presidente, no podemos hacer competencia desleal a nadie. A nadie. Segundo, las empresas tienen que ser eficientes y no pueden seguir siendo deficitarias. El MAPA, solamente por darle el ejemplo, acuérdese, en enero, lo primero que hizo fue denunciar las mafias de los panificadores, los cuales eran millonarias las estafas que habían hecho, porque compraban baratísimo el quintal, o sea, los 50 kilos, y terminaban después ese mismo quintal vendiéndolo en el mercado en el triple. Su negocio no era producir pan, era vender la harina subvencionada. Por lo tanto, cortado también. Y así hemos ido avanzando con muchas otras instancias, pero también, como usted dice, velando porque la producción se incremente, continúe y adicionalmente a eso con la ilusión de ser un país el cual piensa de que su producción no solamente tiene que alcanzarle para su consumo interno, sino también para conquistar mercados afuera, poder generar economía, generar prosperidad y visión. ¿Quién no quiere de que su hijo o su hija pueda continuar el trabajo de su vida? Y mejor si aún es en el campo, por ejemplo, donde cada cual cuando tenemos la posibilidad y somos productores y hemos nacido en el campo, tenemos la ilusión de seguir haciéndolo, pero eso es siempre y cuando haya visión de prosperidad. Si no, se sigue engrosando la cantidad de gente que termina por las ciudades trabajando en otras áreas, las cuales ni siquiera eran lo que ellos querían, pero hay que sobrevivir, hay que trabajar. Por lo tanto, eso es fundamental. Ahí me va a gustar, y le agradezco muchísimo por la oportunidad que me está dando de tener una próxima visita y hablar realmente sobre producción, recursos hídricos, agua potable, hablar también sobre cómo mejorar la vida de la familia,
teniendo dignidad en cada una de las poblaciones donde se tiene a los bolivianos, llámese desde comunidades hasta poblaciones pequeñas que no tienen dignidad de vida, y no sabemos cómo tanta plata no fue inyectada en mejorarle la vida o la producción y hacer de que su economía sea la que sustente, no la de un gobierno, porque un gobierno puede tener inclinaciones de izquierda, derecha, arriba, abajo, morada, verde, plateada, si usted quiere, y terminan siempre dependiendo de un gobierno. No puede ser así. Tiene que ser en base a la prosperidad individual. Me adscribo a lo que acabo de decir. ¿Dónde firmo, ministro? Le agradezco un montón. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Siga disfrutando del desfile, que lo escuchamos de fondo, pero bueno, lo esperamos en una pronta oportunidad. Gracias, ministro. Un abrazo, que le vaya bien. Un gusto, hasta luego.